Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. ¿Sabes qué tan importante es la información de nuestros empleados, clientes y proveedores? ¿Conoces cuáles son los riesgos y sanciones al no resguardar esta información y lo delicado que es si cae en manos equivocadas? Para dimensionar el impacto que estas preguntas tienen, en GEP nos hemos dado a la tarea de comprender la regulación existente en materia de protección de datos, sus objetivos, alcance, impacto, riesgos y sanciones, así como las acciones que realizamos en GEP para su cumplimiento. Existe la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Es una ley para manejar y dar tratamiento legítimo, controlado e informado de datos personales por cualquier medio. Es un derecho constitucional y aplica solamente a particulares, personas físicas o morales de carácter privado que realicen tratamiento de datos personales. Por lo anterior, en GEP cumpliremos con esta ley de la siguiente manera. Marco de gobierno, creación de la política de protección de datos personales, asignación de un responsable. Inventario de datos personales. Cualquier documento que contenga información de clientes, proveedores o colaboradores que trabajen en GEP. Este inventario debe garantizar ¿para qué se usa? Tratamiento de información, el establecer y actualizar medidas de seguridad, derechos ARCO del titular de la información, capacitación en materia de protección de datos personales, monitoreo, aviso de privacidad. La ley contempla 3 tipos de datos. Datos personales. Son los datos de una persona física con los que identificamos a dueños de tiendas, encargados, gerentes, etc. Datos personales sensibles. Información de la esfera más íntima del titular o cuyo uso pueda originar la discriminación o conlleve un riesgo. Por ejemplo, la información que obtenemos de currículums o solicitudes de trabajo, como puede ser creencias religiosas, estado de salud, afiliación sindical, etc. Incluso los recabados a nuestros clientes se consideran datos sensibles. Datos patrimoniales. Información que pueda vincularse con datos personales que permitan la identificación del usuario. Por ejemplo, datos de bienes inmuebles, números de cuenta y saldos de proveedores o clientes. Para proteger cualquier tipo de datos existen los derechos ARCO. Estos se refieren a acceso a información sobre sus datos, rectificación, verificación y o actualización de los datos, cancelación o eliminación de los datos, oposición al tratamiento de sus datos. El único medio autorizado para recepción de solicitudes de derechos ARCO y respuestas a los mismos es el correo electrónico datospersonales@gep.com. Ningún empleado está autorizado para recibir requerimientos de derechos ARCO. ¿Cuáles son las consecuencias si no cumplimos con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares? Para GEP serían: pérdida de reputación de la marca, pérdida de la confianza del cliente, pérdida de grandes cantidades de dinero, caída en el precio de las acciones. En la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, ¿cuáles son las conductas que constituyen un delito? Usar con ánimo de lucro los datos personales de un tercero y provocar vulnerabilidad en la seguridad de las bases de datos que tengan en su custodia. Al incurrir en dichas conductas, las sanciones que marca la ley son multas de entre los 100 y 320,000 salarios mínimos, que equivaldrían a más de 18 millones de pesos. Las sanciones dependen de la naturaleza del dato, el carácter intencional o no de la acción u omisión que constituye la infracción
y la capacidad económica del responsable. Pena de prisión para los que provoquen una vulneración de seguridad a las bases de datos que estén bajo su manejo o custodia. Nuestro objetivo es establecer el estándar legal y práctico en materia de protección de datos personales dentro de Grupo GEP y de todas las filiales y subsidiarias del grupo. Para lograrlo, hemos conformado un comité y departamento de datos personales. Las principales funciones del comité son autorización de bases de datos personales y medios de comunicación para recepción de derechos ARCO. Emitir comunicados haciendo énfasis en los riesgos del incumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y su impacto en la organización. En cuanto a la comunicación, el comité debe supervisar actividades del Departamento de Datos Personales cada 6 meses. Reunirse por lo menos una vez al año para revisar el marco de gobierno de protección de datos personales. Las principales funciones del departamento son elaborar los avisos de privacidad para los diferentes canales de obtención, ejecutar y actualizar las medidas de seguridad administrativas para la protección de los sistemas que contengan datos personales, monitorear los avances y cambios legislativos en materia de privacidad y protección de datos, recepción y seguimiento de los ejercicios de derechos ARCO. Para concluir, siempre que tengas alguna duda o situación relacionada al manejo de información de clientes, proveedores o colaboradores, envía un correo a datospersonales@gep.com. Cabe señalar que los responsables regionales serán del área de recursos humanos y legal. Ahora que ya conoces la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, te invitamos a que juntos la cumplamos para seguir haciendo de GEP una empresa sólida en sus valores y principios.